Buenas tardes a todos. Bienvenidos al primero y esperemos no último evento Todo es Posible. Nos espera una tarde llena de ideas, sorpresas. ¿Está encendido? Ahora. Voy a empezar otra vez, ¿vale? Porque esto ha sido una broma, lo que he hecho hasta ahora. Decía que bienvenidos al primero y esperemos no último evento, Todo es Posible. Una tarde de hoy llena de ideas, de sorpresas y de muchas emociones, ¿verdad? Creo que sí, Chescu. Es un día perfecto para soñar. Bueno, en primer lugar, queremos daros las gracias por venir a todos, elegir entre todas las cosas fantásticas que se puedan hacer una tarde de junio, elegir este evento para compartirlo con nosotros. También queremos agradecer a los ponentes su presencia desinteresada, es importante resaltar esto, su esfuerzo y su tiempo. Gracias a todos los voluntarios que lo estamos haciendo posible, a los patrocinadores que nos han apoyado y a la Asociación Down de Mérida. Cómo no, también agradecer a la productora Expo, a Extremadura.com y a la Fundación Caja Badajoz por aportar sus recursos sin los cuales este evento no hubiera sido posible. Lo mejor del día de hoy es que todo aquel que ha participado en su celebración lo ha hecho de manera desinteresada, lo cual en estos tiempos es doblemente valioso. Exacto, es un evento sin ánimo de lucro y en el que simplemente hemos reunido a un grupo de personas que han decidido que era una buena tarde para aportar su grano de arena para mejorar la sociedad. Aunque tenéis ganas de empezar, pues venga, Chescu, no te oye más. Tienes razón, Teresa, que me enrollo y me enrollo. Bueno, pues si os parece empezamos con la primera ponencia. Voy a poner el cronómetro a cero, escucharme los ponentes porque luego pasa lo que pasa. Hombre, tampoco te pases, nuestro ponente seguro que son muy responsables con el tiempo, ¿verdad? Es cierto, que no quería yo dudar de nadie. Perdona. Bueno, Teresa, preséntanos al primer valiente. ¿Quién es? El primer soñador que se sube aquí hoy se llama Antonio Cortés y es vicepresidente de la Fundación Valores. Una organización sin ánimo de lucro constituida por una red global de profesionales vinculados activamente en el desarrollo de la educación en valores y cuyo objetivo es alcanzar un compromiso ético por parte de la sociedad para la creación de un mundo justo, sostenible y pacífico. Adelante, Antonio, un abrazo, por favor. ¿Salgo? Gracias. Muchas gracias. Bien, pues gracias a Eva por sugerirle a Miguel que me invitara, a Miguel por invitarme y a todos vosotros por estar aquí. Como estoy en mi condición de vicepresidente de la Fundación Valores, para hablaros de una ponencia que se llama Paradigmas y Límites, que debería pasar ahora, seguramente. A ver, no está pasando la diapositiva. No sé si tenéis que darle algo. Esto me lo vais descontando de los 18 minutos, por favor. ¿Pruebo a darle ahora? Bueno, paradigmas y límites. Y debo hablaros primero de qué es la Fundación Valores, brevemente. En este punto veis Arganda del Rey, un lugar en el que una pequeña empresa familiar, IMOP, hace años decidió que una parte de lo que le rentaba su actividad debía dedicarlo a la sociedad. Entonces, el 0,7% de las ventas lo dedicó a constituir una fundación, la Fundación Valores, que hace años pues propongo una serie de recuperar valores y principios para un desarrollo sostenible, pero si tuviera que resumirlo diría que en el fondo busca lo que mucha gente, la felicidad del ser humano. Y para ello pues hay un montón de actividades que realiza a lo largo de los años y de toda España, pero lo principal es lo que os destaco aquí, sobre todo los congresos que empezaron a hacerse en Madrid
cada año desde el año 2005, que el año pasado subieron a Vitoria y este año a Murcia. Y luego en formato más reducido, en un entorno mucho más local, algo más parecido al formato de este acto, dando importancia a la repercusión que tuviera en el entorno más cercano, lo que llamamos impulsos para un mundo mejor, que empezaron en Villamelea, en Albacete, luego Sevilla, Cáceres, Cuenca y en Soria. Que, por cierto, al final veréis una diapositiva con los enlaces de YouTube, donde podéis ver todos estos eventos que tenemos grabados. Y también he puesto un icono del grupo Más Ética, que es un grupo afín con el que la Fundación Valores colabora para realizar en Madrid, en Ecocentro, charlas mensuales para encontrar una solución a los problemas reales de la actualidad. La Fundación Valores, desde el principio, se enamoró de la Carta de la Tierra, porque la Carta de la Tierra es un compendio de valores y principios para un desarrollo sostenible, un documento que se aprobó en el año 2000, pero que yo cuando le he explicado a los niños les he dicho que en realidad es un manual de instrucciones para un mundo mejor. Y creo que eso incluso vosotros lo podéis entender, aunque ya seáis adultos. La Carta de la Tierra se podría definir con dos palabras que me gustan particularmente. Una es la interdependencia. En realidad, si veis el mapa, no sé si alguien verá fronteras, si alguien verá que el reino mineral está separado del vegetal, del animal y el ser humano por otro lado. Todos formamos parte de una comunidad de vida única. Todos nos necesitamos para vivir como vivimos. Y, por tanto, más que declaraciones de independencia, que parece que es lo que más en boga está, deberíamos declarar nuestra interdependencia unos de otros. Y la otra palabra que a mí particularmente me gusta es la responsabilidad. Porque cuanto mayor es el grado de conciencia de cada ser de los que pueblan el planeta, mayor es también su responsabilidad respecto a esa comunidad de vida de la que forma parte. Antes de hablaros de paradigmas y de límites, os planteo un desafío, aunque sea un poco pronto y alguien esté todavía en horario de siesta, pero me gustaría saber si alguien ve algo en la pantalla y qué ve. ¿Veis algo en la pantalla? ¿Qué veis? ¿Un cuadrado? Es un cuadrado, ¿verdad? ¿Se puede? ¿Cuántos agujeritos tiene? ¿Cuántos puntos? 9. ¿Podéis trazar, como si fuera con un lápiz sin levantarlo del papel, 4 líneas rectas y pasar por los 9 agujeros? No se puede, ¿verdad? Otro complemento del desafío que veis aquí. ¿Qué veis? Una pareja en el jarrón, ¿no? ¿Estáis despiertos? Muy bien. Bueno, ¿qué es un paradigma? El paradigma, según la Real Academia, que lo va a incluir ahora en la nueva versión del diccionario, es una teoría cuyo núcleo central se acepta sin cuestionarse. Eso es muy interesante. Y que nos suministra la base y el modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Luego tiene una parte buena porque gracias a eso no tienes que andar revisando conceptos anteriores y puedes seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando nosotros. En realidad, el paradigma nació en el ámbito científico, como una forma de adoptar creencias, valores, mecanismos, técnicas compartidos por una misma comunidad científica. Y claro, eso es necesario cuando se hace ciencia. Pero dio un paso más, y ahora se va a admitir en el lenguaje común, pues como una forma de ver el mundo, un modelo mental. Es como si tuvieras ya un programa determinado funcionando residente en el cerebro que te dice, esto se ve así. En realidad ahora estamos todavía con los coletazos del paradigma newtoniano cartesiano, que lleva varios siglos funcionando y que es el encargado de que dentro de nuestra cabeza circule cierta información permanentemente, dando vueltas, como en la pantalla, del tipo de la realidad es objetiva y externa a nosotros o el tiempo y el espacio son realidades inmutables. Y no podemos variar ni lo uno ni lo otro. Pero me interesa que reflexionemos un poco sobre cómo nace un paradigma. No desde el punto de vista científico, que habrá gente más cualificada que yo para hablaros de eso luego, si acaso, sino desde el punto de vista común, cómo adoptamos un patrón mental.
Hay una historia deliciosa, que es la de los 5 monos, que fueron objeto de un experimento. Dentro de una jaula colocaron una escalera y en lo alto un racimo de plátanos. Lógicamente, los monos, en cuanto vieron los plátanos, subieron. Cuando el primer mono subió, a todos los demás los rociaron con agua fría. Eso parece ser que a los monos no les gusta mucho. Con lo cual, cada vez que otro mono se acercaba, el que no estaba subiendo iba corriendo, lo cogía y le pegaban una paliza, porque ellos no querían volver a sentir el agua fría. Así sucedió que en un momento determinado, a pesar de estar los plátanos arriba, ningún mono intentaba acercarse. Entonces los experimentadores cambiaron a uno de esos monos, lo retiraron de la jaula e introdujeron a otro nuevo, que lógicamente subió por la escalera, pero recibió una soberana paliza y así aprendió que no había que subir. Siguieron cambiando monos. Cada vez que llegaba un nuevo mono, los demás participaban con entusiasmo en la paliza al nuevo. Y llegó un momento en el que todos los monos nunca habían recibido ninguna ducha de agua fría, pero ninguno subía a coger los plátanos. Ahora mismo estamos evolucionando desde el paradigma newtoniano cartesiano hacia el modelo cuántico de la filosofía, perdón, de la física cuántica. Y esto realmente es muy interesante, porque ahora nos empezamos a plantear una realidad de un modo muy distinto. Yo no soy experto en física, lo siento si digo alguna inconveniencia, pues soy de letras puras de toda la vida, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo por transmitiros cosas que nos hacen pensar. Hay un experimento, que es este que os voy a reproducir aquí por encima, el de Feynman, que escribió un libro de física del año 65, que ha dado lugar a muchos ríos de tinta, porque se trataba de ver la evolución, el paso de unos electrones a través de una rendija y la huella que dejaba en una pared. Las ondas, los electrones se propagan como ondas y entonces pues, van formando, como si tiramos una piedra a un lago, sabéis que va formando unas ondas. Cuando esa onda choca con otra, si está en fase con la otra, es decir, si las crestas van coincidiendo y los valles van coincidiendo, pues se potencia el efecto. Sin embargo, cuando las ondas están desfasadas, una sube y otra baja, al chocar se anulan, que es lo que representa aquí la onda resultante en estos casos. Y teniendo en cuenta cómo funcionan las ondas, el experimento consistía en bombardear con electrones una rendija en la que había 2 orificios y con los sensores colocados en la pared del fondo ver el patrón de interferencia de los electrones. De modo que se podía comprobar, cada uno va produciendo su onda, pues estas zonas de sombra en las que se anulan las ondas y otras donde se potencian. La cosa es curiosa porque cuando se bombardeaba con los electrones a través de las 2 rendijas se produce este patrón de interferencia. Pero los investigadores luego taparon un agujero, solamente bombardearon por el de arriba y se produjo la onda lógica solo de este primer cono de arriba. Normal, ¿verdad? Después taparon este agujero, abrieron el segundo y solo por este bombardearon y la onda era solo del cono de abajo. Lo curioso del experimento viene ahora. Hay un momento en el que deciden abrir las 2 rendijas y bombardear solo un electrón, de electrón en electrón. ¿Sabéis qué pasó? Se produjo exactamente este patrón de interferencia, el que estáis viendo, como si estuvieran pasando por las 2 rendijas al mismo tiempo. ¿Pero cómo es esto posible? Sí, era un solo electrón. O sea, la cosa era para pensar, porque lo único que había variado era que los experimentadores sabían que había 2 rendijas abiertas. ¿Cómo es posible que simplemente el experimentador, sabiendo algo del experimento, condicione su resultado? Por eso ha dado tanto que hablar este experimento, porque nos está enseñando que el observador condiciona el resultado del experimento. Y eso, aplicado a la vida ordinaria, tiene mucha repercusión. Hay otro experimento también muy interesante, que es el de Aspect del año 82, que corroboró en la práctica lo que hasta entonces era un teorema de Bell del año 65 también. En este caso se trataba de comprobar si se podían transmitir entre los fotones, que son partículas también subatómicas, cierta información.
Os cuento por encima para que entendáis, cuando hay dos partículas subatómicas que salen de la misma fuente en el mismo momento, por polarización, que es una característica que tiene, si un fotón adquiere la condición de positivo, el otro necesariamente tiene que ser negativo, y esto se cumple siempre. Entonces se comprobó que sin que los investigadores supieran siquiera qué polaridad en ese caso tenía un electrón, porque los registros se hacían después, pero cuando un electrón había adoptado la polaridad positiva, el otro instantáneamente había adoptado la negativa. Y esto es realmente sorprendente porque los cambios eran instantáneos. Es decir, se estaba haciendo algo que es imposible desde el punto de vista teórico. Estaba circulando una información entre los electrones a una velocidad superior a la de la luz, que eso en teoría es imposible. Algo estaba pasando ahí. Esto también ha dado lugar. Primero se realizó con una distancia de 12 metros nada más entre los electrones, pero este experimento se ha reproducido luego y se ha comprobado en una distancia de varios kilómetros entre electrones. Y además que instantáneamente se produce esa relación entre los electrones. Esto también da que pensar. Hay una explicación que da el físico Bohm que a mí me gusta mucho porque creo que tiene también mucha explicación del mundo del desarrollo personal. Él piensa que quizá lo que nosotros estamos viendo en el experimento funcionan dos monitores que nos muestran un pez de frente y otro pez de lado. Da igual que estén separados 80 kilómetros los monitores, porque en realidad solo son formas de enfocar la misma realidad. Habría un solo pez, solo que hay dos formas de verlo. Hay dos monitores que lo enfocan desde un punto de vista distinto. Con lo cual no es que cambie en un sitio una realidad y en el otro instantáneamente también cambie. No, es que hay una sola realidad y por supuesto cambia y al cambiar todas sus manifestaciones cambian. Esto en realidad es muy sugerente. ¿Habéis oído alguna vez eso que dicen los místicos de que todos somos uno? ¿Lo habéis oído alguna vez? Pues algo tendría que ver. ¿Habéis oído alguna vez eso de que vivimos en un mundo de ilusión, la Maya de los hinduistas? ¿No sería acaso un mundo de ilusión percibir la realidad como esto, como seres separados, cada uno sentado en una butaca? Quizás sea una ilusión y estemos todos unidos aquí arriba. Hay también una cosa interesante. Es un experimento un poco polémico, el del centésimo mono. Lo cuenta Lyell Watson en un libro del 79, hablando de una colonia de macacos japoneses a los que se les empezó a suministrar batatas dulces que los científicos arrojaban en la arena. Pero claro, no les gustaban. Hasta que una hembra joven, Imo, descubrió que lavándolos, bueno, pues esos tubérculos estaban sabrosos. Curioso, ¿eh? El conocimiento empieza por las crías. Esa hembra joven, pues jugando con los demás, se lo enseñó, los monos jóvenes empezaron a lavar, y después de eso, los progenitores de esos jóvenes que ya lo sabían, pudieron aprenderlo. No todos los miembros, los que no tenían relación con los niños muchas veces nos enseñan a los padres, ¿verdad? Pues aquí tenemos también un caso. Y esto sucedió en la isla de Kōshima, en el archipiélago de Japón, pero hay un momento a partir del año 58 en el que parece que hubo una explosión de conocimiento. Esa conducta se reprodujo prácticamente en todos los miembros de la colonia de macacos, pero no solo eso, sino que de un modo imprevisible también se reprodujo en Takashikiyama, que estaba en otra isla, donde supuestamente no había llegado. ¿Qué es lo que sucede para que se pueda transmitir ese conocimiento sin que vaya la persona que lo practica a enseñar a alguien? Todo esto dio lugar a diversas interpretaciones y entre ellas, bueno, lo cuento luego porque este también es un experimento muy interesante, el de McDougall, y mucho más documentado. En la década de los 20 en Estados Unidos, él estuvo experimentando cómo se transmitía la inteligencia de las ratas. Y estudió una primera generación después de construir un laberinto de agua que tenía forma de T. Entonces había una salida que iba hacia el lado oscuro, pero que era segura, tenía salida al laberinto, y otra que estaba iluminada, pero que conducía a un lugar en el que las ratas recibían una descarga.
Y las primeras ratas que lo hicieron, pues tardaron en salir del laberinto una media de 165 errores. Con las ratas más lentas de esa generación, las juntó y obtuvo una segunda generación. O sea, daos cuenta, las más lentas. Luego, genéticamente se transmite la lentitud. Pues así fue haciendo hasta llegar a la 13ª. Y veis aquí que obtuvo una media de solo 20 errores en las ratas. La conclusión es evidente. La destreza para salir del laberinto no se había transmitido genéticamente de ejemplar en ejemplar, sino de algún modo la especie había adquirido ese conocimiento. Era el conocimiento de la especie. Esto se reprodujo en Escocia. Otro investigador, con una copia exacta del laberinto, él mismo lo hizo. Y lo curioso, ratas que claro, no tenían nada que ver, pues esa primera generación ya obtuvo un resultado fabuloso. Solo 25 errores de media la primera vez. Lo que antes os decía es que, pensando en todo esto, Rupert Sheldrake diseñó la teoría de los campos morfogenéticos. Él considera que, de algún modo, la forma de transmitirse del conocimiento lleva un sustrato debajo, un campo de información, un campo no local, que permite que cada vez que una conducta, una creencia se vierte en ese campo general de la especie, eso pueda ser tomado por cualquier otro miembro de esa especie en cualquier otro lugar del mundo. Por eso las conductas que podemos hacer cada uno de nosotros no caen en saco roto, porque pueden formar parte de esto. Y según Sheldrake, esto afecta no solamente a animales, sino también a cristales. Y hablando de cristales, es realmente necesario hablar de Masaru Emoto. Es un científico japonés que lleva años estudiando el efecto de la información en general en el agua. Y él ha descubierto, entre multitud de cosas, que cuando, por ejemplo, al agua se le dicen mensajes negativos, como por ejemplo me das asco, aparece esta imagen, el agua desestructurada, caótica, fea. Pero cuando se le dice, por ejemplo, gracias, a cualquier pensamiento positivo, adopta patrones bellos, ordenados, coherentes. Si pensamos que formamos parte, un 75% aproximadamente, de agua, que la Tierra tiene la misma proporción, pues bueno, a lo mejor tendremos más en cuenta qué nos decimos unos a los otros, ¿no? Y esto, bueno, pues demuestra que el agua es capaz de almacenar energías y pensamientos que se ponen en contacto con ella. Hay un experimento, por cierto, en YouTube, mirad, un experimento casero que nosotros hicimos con nuestras hijas y que podéis repetir en casa, lo que el arroz nos enseña. Miradlo en YouTube, lo que el arroz nos enseña, y descubriréis una aplicación de un experimento científico que podéis hacer en casa. Muy interesante. Greg Braden, yendo más allá, él era investigador puramente científico, material, hasta que dio el paso a investigar el espíritu también. Y ha descubierto que cuando de los 7 chakras principales que tenemos, bueno, no os voy a contar ahora de los chakras, pero son vórtices de energía que la distribuyen a lo largo del cuerpo. Si la energía de los 3 inferiores chakras, primero, segundo y tercero, que es la energía de la emoción, la juntamos con la energía de los chakras del pensamiento, que son los superiores, quinto, sexto y séptimo, eso se refunde en el crisol del cuarto, que es el del corazón, y genera un sentimiento que es poderosísimo. Esa es la creencia que está documentado que en ocasiones puede cambiar la estructura del ADN o que puede crear curaciones de las que llaman milagrosas, porque no se encuentra una explicación. Y él sostiene, bueno, él y está documentado con mediciones de aparatos, que el corazón, cuando está en coherencia, produce un campo electromagnético que es capaz de modificar el entorno. De hecho, es captado por el entorno. Produce un campo mucho más potente que el del cerebro. Basándose en esto, hay investigadores que están desde hace años detrás del proyecto de HeartMath, las matemáticas del corazón, que pretenden documentar el impacto de todo lo que supone potenciar la onda de coherencia del corazón para influir en el entorno. Y han diseñado para ello el proyecto Coherencia Global, que además da un paso más allá porque lo que pretende es crear una red de medidores a lo largo del planeta. Son 14 sensores, creo que hay construida ya la mitad,
que lo que va a hacer es medir las variaciones magnéticas del campo terrestre y la resonancia de la ionosfera. Es una cosa realmente interesante. Y no es que sea ciencia ficción, sino que es que ya se ha comprobado que esto se produce. El 11 de septiembre del año 2001, con los atentados de las Torres Gemelas, los satélites ambientales, orbitando a muchos kilómetros de distancia, percibieron claramente una modificación en el campo magnético de la Tierra. Esta columna de aquí se corresponde con el día y la hora. Si esto se percibió en ese momento y lo que pasaba en el planeta fue un impacto súbito global nunca conocido hasta entonces, es porque el sentimiento de esos millones de personas impactó y modificó la estructura en ese momento de este campo. Luego ya tenemos pruebas de que esto sucede. Entonces se trata ahora de potenciarlo y de sacarle un provecho. Bueno, pues vamos a retomar el desafío. Os sigo preguntando, ¿se puede pasar solo con 4 líneas por estos 9 puntos? División de opiniones. ¿Se podía? ¿Alguien ha dicho que las rectas no podían exceder del cuadrado? No, ¿verdad? A lo mejor alguien ha pensado, no puedo salirme del cuadrado. Eso no es un límite. Eso es una limitación mental. Habéis asumido algo que limitaba vuestra capacidad, pero ¿se podía salir? Muchas veces ocurre eso en nuestra vida. Hay que romper las limitaciones. Para eso la fuerza del corazón es fundamental. ¿Qué veis aquí? La pareja. Nadie ve los 9 delfines. Por cierto, si esto se le enseña a un niño de 3 años, él solo ve delfines, o ella, porque no ha tenido ninguna experiencia previa de contenido sexual. Luego vosotros tenéis más de 3 años y habéis tenido alguna experiencia sexual. Bueno, y lo que quiero dejar como reflexión final, como decía Sheldrake, las cosas son como son porque fueron como fueron. Tenemos una gran capacidad creadora, porque nosotros podemos influir en ese campo morfogenético, que es el que transmite la información al tejido, se va vertiendo a todos los miembros de la especie. Tenemos un gran poder que no debemos minusvalorar. Y sin la conciencia, como observador e intérprete, todo existiría solo como potencial puro. Porque, como dice Heisenberg con su principio de incertidumbre, la realidad no es única, objetiva, externa al ser humano. Todo es un mundo de probabilidades cuánticas. Y todo se decanta, esas posibilidades, probabilidades se decantan según la conciencia que observa. Porque, ¿sabéis lo que os digo? Para la conciencia, como para los fotones, todo es posible. Todo es posible. Gracias.